Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a Eric por el espacio que nos está dando para discutir este tema, que en la actualidad pues ya es algo que se está poniendo muy común hablar de la Santa Muerte a la Ciudad de México, y que en la última década tenemos incluso un impacto y un auge interesante. Lo que vamos a hacer esta sesión es que primero la doctora Perla nos presentará su plática sobre el artículo que escribió y panorama de la Santa Muerte, y terminando ella yo voy a dar como un análisis más estructural de lo que yo estudié en el culto de la Santa Muerte, destacando algunas formas estructurales que veo en el culto, y después pues abrimos a la discusión, a una de preguntas, comentarios, y bueno, pues esperemos que les guste esta sesión y cualquier cosa al final pues ya lo comentamos, ¿no? Entonces pues quiero dar la palabra a la doctora Perla, que me hizo un favor por estar aquí, y bueno, pues adelante, doctora. Gracias. Al contrario, yo quiero agradecer en primera vía por la invitación que me hizo, también a Mateo y Alejandra por este espacio, por lo que ya estuve comentando con algunas colegas, es interdisciplinario, eso me parece muy interesante. Lo que yo les voy a presentar hoy es parte de la investigación que hice para mi tesis de maestría en antropología social. Esta tesis tuvo como título La muerte significada, devoción y culto a la Santa Muerte, las redes de la vulnerabilidad. Y una de las preguntas centrales de investigación de esa tesis fue sobre todo explorar quiénes eran los devotos de la Santa Muerte. Creo que algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de leer el texto, otros no. La presentación está pensada como parte del texto, pero también vendrán algunas otras cosas para quienes no lo hayan leído, les pueda resultar inteligible, y para quienes sí, bueno, habrá otros elementos de análisis. A ver, y un poco aterrizamos la presentación pensando que en términos generales hablaríamos de las representaciones, las prácticas y los sentidos en el aspecto simbólico de esta imagen. Entonces, no sé cómo pueda ir pasando las diapositivas. Voy a poner así con el Para quienes tuvieron la oportunidad de leer el texto, lo que ahí se presenta, y por eso me gusta iniciar con este epígrafe, que habla de la disputa por ciertos sentidos y ciertas representaciones. Lo que se propone es que la calavera, que es la representación de la muerte, y eso es importante como establecer esta diferenciación entre el fenómeno de la muerte y la forma en que es representada, y cómo en gran medida la representación de la muerte con ciertos atributos, características de la calavera varía culturalmente y tiene que ver con la forma en que cada una de las distintas culturas ha concebido la muerte. Entonces, en este epígrafe justamente se habla de la disputa de un símbolo, que en este caso sería el símbolo de la calavera, porque lo que a lo largo del texto se propone es que la calavera, que representa la Santa Muerte, cuya característica central es que es una muerte que ha sido santificada no por algún cuerpo eclesiástico o alguna religión institucional, sino por los mismos fieles que creen en ella, tiene un sentido que es muy distinto al de la calavera que denomino domada, que es esta calavera del folclore mexicano, que en los últimos 50 años también se ha explotado turísticamente, y que sobre todo es una construcción del Estado moderno revolucionario, que en su afán de crear un nacionalismo retoma este símbolo y, como lo dice un poeta español, Juan Larrea, lo convierte en el tótem mexicano, en una especie de tótem mexicano. Entonces, primero voy a hablar un poco
justamente sobre esta variedad de representaciones de la calavera en la cultura, pues básicamente occidental, pero que también tiene un componente importante de lo prehispánico, porque el culto a la Santa Muerte también es un culto que no tiene parangón en ningún otro lado del mundo. Probablemente han escuchado sobre Santa Muerte en Argentina, que es también la imagen de una calavera que santifican, pero es una calavera masculina y tiene otras particularidades, pero me parece que fuera de eso no hay propiamente una calavera convertida en santa que representa la muerte. Y también en ese sentido, bueno, es importante distinguir el culto a los muertos y el culto a la Santa Muerte, ¿no? Porque son dos prácticas distintas. En una se venera a los ancestros y en tradiciones también de civilizaciones antiguas como China se puede ver este culto a los muertos y a los ancestros, que no es lo mismo que el culto a la muerte en sí misma. Entonces, inicio efectivamente con la representación de la muerte prehispánica, porque me pareció interesante hablar justo de esta cuestión de cómo se concibe culturalmente la muerte, ¿no? Para la mayoría de los pueblos mesoamericanos, esto era algo que también tienen en común en su cosmovisión, la muerte no representaba tanto como este final de la vida, ¿no? Sino un ciclo de renovación, ¿no? Un ciclo de renovación que no se pensaba de manera lineal, sino que implicaba en todos los aspectos de la naturaleza, que donde hay vida hay muerte, esto, y por eso es que no había propiamente una representación única de lo que se atribuye a la muerte, ¿no? Hay una variedad de dioses que tienen distintos componentes vinculados a la muerte, y una que me parece muy elocuente en ese sentido es la Coatlicue, ¿no? Porque la Coatlicue justamente era en cierta medida representaba a la madre tierra que daba vida, pero también era la gran destructora, ¿no? Que daba muerte. Es como esta imagen de la naturaleza que en sí misma engendra tanto la potencia de dar vida como de destruir la vida, porque para que la vida sea posible se necesita de este ciclo continuo de renovación y destrucción. Y porque además es la imagen, es la representación que cuando llegaron los europeos a las tierras concretamente mesoamericanas encontraron, y es la imagen que reinterpretaron a través de sus propios códigos históricos y culturales que vinculaban la imagen de la calavera con la imagen medieval. Generalmente en Europa la representación de la calavera se vinculaba mucho a aspectos moralizadores que tenían que ver con el cristianismo y con ciertos preceptos de comportamiento en la vida, ¿no? Uno de ellos era la representación de Vanitas, que vemos de este lado, y la otra de Memento Mori, que vemos del otro lado. La primera, no sé si se alcanza a ver con tanta claridad, es una mujer joven y bella, ¿no? Que representaría la vanidad del mundo, los aspectos del mundo material, del mundo mundano, y está recargada sobre una calavera, que es la que le recordaría que a pesar de que ella es bella, de que es joven, de que está en la plenitud, algún día va a morir, ¿no? Que también tiene que ver con esta cuestión del Memento Mori, que es recuerda que vas a morir, ¿no? Un recordatorio de que estás de paso en el mundo y de que la muerte siempre está presente. Y también cuando concretamente los españoles llegan al territorio mesoamericano, tienen esta imagen de la calavera que se vincula mucho a una revolución en la concepción de la muerte propiamente, y por tanto de su representación en este tipo de calaveras, que medievalistas clásicos como Ruggiero Romano y Alberto Tenente han hablado de cómo en la transición de la alta a la baja edad media, es decir, a la más contemporánea, por ahí del siglo XIV, 1350 ellos dicen, cuando se da este periodo de peste, ¿no?
cambia esta concepción, porque entonces la muerte se convierte en un personaje realmente, ¿no? Con características y con poderes muy concretos. Es una realidad terrible. Ustedes recordarán esta película que sale Ingmar Bergman, del Séptimo Sueño, donde aparece ya la representación de la muerte con una hoz, con una túnica, ¿no? Y es este periodo justo de peste, donde se extiende la peste. Y entonces, sí, estos autores señalan que mientras que antes de este ciclo de peste, la calavera o la muerte era concebida como un mensajero o como un ángel de Dios, como uno de los ángeles cuya misión era venir por los vivos, se convierte en esta calavera en un personaje que ya no actúa necesariamente a través del poder divino, sino que tiene un poder autónomo de sesgar las vidas con la voz, ¿no? Y que parecería que actúa por iniciativa propia. Entonces aquí ya se puede ver cómo aparece con la guadaña, ¿no? Y cómo también, que este es un elemento importante porque hay permanencias a veces en la transmisión de la cultura, ¿no? Y esta es una permanencia que a través del catolicismo se perpetuó con mucha fuerza aún en estos territorios, y que luego será importante para entender por qué muchos de los devotos le rinden culto y son devotos de esta muerte que ellos han santificado. Es en esta imagen. Ustedes ahí pueden ver representados diferentes estatus, ¿no? Sociales del medioevo. Está un sacerdote, está un rey, está un guerrero, y tiene que ver con esta imagen de la muerte igualadora, ¿no? De esta muerte que es la misma para todos y que, como dicen los propios devotos, no discrimina, ¿no? Perdón, ese vestimenta que parece del Ku Klux Klan, ¿qué simboliza o a quiénes simboliza? De la derecha, sí. Bueno, sí. Son obispos. ¿Obispos? Sí, obispos. Sí. Y el otro, el de rojo, es cardenal. Gracias. Sí, y aquí se pueden ver también, aquí parecería que hay un caballero, ¿no? Que está de este lado, y del otro también como un fraile o alguien perteneciente a alguna orden. Y bueno, es esta imagen que les comentaba aquí, quizá no se ve con tanta claridad, pero en esta imagen del triunfo de la muerte de Peter Kluge, justamente se ven distintos cadáveres con la hoz sesgando vidas en un contexto de guerra y de peste, ¿no? De muerte. Y este es el fragmento de una fotografía de esta representación de la calavera que está en el convento de Marimalco, en el Estado de México, como para mostrar simplemente una continuidad iconográfica, ¿no? En uno y otro camino. Bueno, lo dejo ahí por el momento. Como en el texto aparece cuando llegan los españoles al actual territorio americano, justamente la calavera viaja, sobre todo representada con este triunfo de la muerte, que seguramente muchos de ustedes han visto en las iglesias, que es esta imagen de una calavera que tiene la hoz y que está coronada, y que es una representación de, por un lado, de cómo Jesús murió, se llama más bien triunfo sobre la muerte, ¿no? Como Jesús murió pero luego revivió, no resucitó, y por tanto hay un triunfo sobre la muerte. Y en ese sentido también, no sé si ustedes han puesto atención a la película de Macario, esta película clásica del cine mexicano, si la pueden volver a ver, inicia justamente con una procesión en que va el triunfo de la muerte, la llevan cargando en una celebración de Día de Muertos. Es una imagen muy expresiva, muy bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. Y bueno, en ese sentido, revisando algunos, tanto bibliografía como archivos, para ver si se habían identificado devociones a la calavera o a la muerte, porque un poco también Adrián seguramente lo dirá, no hay un mito respecto a que el culto a la Santa Muerte es muy contemporáneo y es muy urbano, ¿no? Aunque hasta donde yo sé no hay un estudio propiamente histórico a profundidad, me parece que sí es más complejo, ¿no? Que eso, pues, y que hay un culto que es un culto público que inició en 2001 en la colonia Morelos,
que es vecina de Tepito, y prácticamente identitariamente son lo mismo, digamos, ¿no? Del cual hablaremos adelante con mayor detalle, pero que este culto público y que tiene ciertas reglas, ¿no? de prácticas, ciertas prácticas, ciertas representaciones comunes, si bien inicia en el 2001, hay una devoción, es decir, una fe por la imagen mucho más antigua. ¿Es la más grande que tienen ahí en Morelos? En la colonia Morelos, sí. Yo supongo que no, debe haber, es muy grande, pero yo supongo que no. Pero sí es la más antigua, digamos. Hay una efigie de 2 metros en el Estado de México. Ahorita, y bueno, hay un culto que es el culto a San Pascualito Rey, que también es el esqueleto, se dice, de San Pascual Bailón, en Guatemala, en el sur de México, parte de Chiapas, en Guatemala, en el siglo XVII, que investiga muy bien un antropólogo, un arqueólogo guatemalteco, Carlos Navarrete, como un antecedente de este culto a la Santa Muerte. Y tampoco yo he investigado eso mucho a profundidad, pero también en la novela de Juan Rulfo, cuando alguien va a morir, más bien alguien acaba de morir y una de las protagonistas oye una campanita y dice, debe ser San Pascual Bailón que vino por alguien, ¿no? Eso es como algo interesante indagar esta relación entre este santo. Y bueno, en el siglo XVI y en el siglo XVIII, en los archivos inquisitoriales del Santo Oficio, aparece en el siglo XVIII que unos curanderos indígenas usan unas tablillas con la muerte dibujada para hablar sobre el futuro de las personas, ¿no? Sí, sobre el futuro deceso, cómo van a morir, cuándo van a morir. Y también se habla de que en Querétaro, en el siglo XVI, se adora un esqueleto, los indígenas y un sacerdote, yo me imagino que indígena, ¿no? Por lo que pude leer, adoran a un esqueleto al que llaman el justo juez. Pero digamos que de este siglo XVIII al XIX y al XX, ¿no? Que es cuando aparece el culto de Santa Muerte, es como más difícil dar un seguimiento a cómo fue este devenir, ¿no? de la calavera y del esqueleto, y donde se presenta más es en su relación con la fiesta de los muertos, ¿no? Que es una fiesta nacional muy importante, que también es una construcción cultural y que tiene que ver mucho con el culto a los ancestros mesoamericanos, porque incluso durante el Porfiriato, el culto a los muertos, la fiesta de los muertos del 1 de noviembre, no era una festividad muy aceptada por el Estado, ¿no? Ni menos por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica por razones evidentes, que tenían que ver con aspectos de idolatría. Y por el Estado mexicano, porque era una fiesta popular, ¿no? La gente iba a los cementerios, tomaba, se emborrachaba, festejaba, y decía, desde esta perspectiva porfirista francesa, muy europea, muy civilizada, ¿no? Que era una fiesta que los indígenas y las clases populares aprovechaban para hacer cualquier tipo de desmanes. La cuestión es que la calavera reaparece con la fuerza que actualmente tiene en nuestra nación a finales del siglo XIX, cuando Posada, José Guadalupe Posada, hace estas representaciones diversas de oficios, de situaciones de la vida cotidiana, y las calaveras son las que ocupan ese lugar central, ¿no? Como parte de este grabador que ironiza en torno de la vida cotidiana y política de la nación a través de la imagen del esqueleto. Y esta tradición luego sería retomada pues por el gran muralista, nacionalista, ¿no? Constructor del nacionalismo mexicano, que sería Diego Rivera, y la Catrina, ¿no? Que fue posteriormente bautizada así, es paradigmática de esta imagen de la calavera. Ahora bien, perdón, sí, ¿se ha estudiado cuáles eran los motivos de Posada en elegir su predilección por la calavera? ¿Se ha estudiado? Seguramente sí. Yo no soy especialista, pero seguramente sí, porque yo recuerdo en algunos textos que consulté que había una intención muy clara de Posada de elegir el esqueleto
como una forma irónica de referirse a la vida, ¿no? Como con este juego de presentar situaciones muy mundanas, pero a través de seres que no estaban vivos. Seguramente si se busca en algo de historia del arte, habrá estudios muy específicos. Yo creo que sí debe haberlos, ¿no? Posada ha sido en los últimos años muy estudiado. Hay una interpretación de Claudio Lomis acerca de ese punto en específico, diciendo que sistema de Posada Aguilar tiene ese concepto de las razas macabras europeas para hacer una, en este caso, atribuyendo en ese sentido de haciendo dibujos con calaveras, que la calavera empieza a representar igualdad, empieza a representar a todos, como toda la tradición que es ante ella, ¿no? Y es retomado mucho de lo que yo recuerdo con esa faceta de relatar la muerte así. Y bueno, ¿dónde se menciona sobre esto? Es también una crítica a la sociedad de este momento. Sí, efectivo, pero como dice bien Adriana, es cierto, Claudio Lomis tiene un libro sobre la idea de la muerte en México de forma de cultura, y es verdad que dice que a través de eso quería hablar de la igualdad del hombre, ¿no? O sea, no importa si había, como se ve en la imagen anterior, no importa si... No importa si está vestido de Catrín, ¿no? O si como en la imagen central está en una pulquería vestido de campesino. Por un lado la muerte es universal y por el otro lado los hombres somos iguales. Gracias por bueno, aquí hay imágenes del Día de Muertos y como les decía son estos imaginarios contrapuestos entre esta calavera casi psicodélica, ¿no? Que es un objeto ya de consumo turístico, y una imagen de la Santa Muerte que podemos ver que es el mismo símbolo pero representado de manera muy, muy distinta. Y de cierta forma, para explicar esta cuestión de la Santa Muerte, en la tesis yo recurro a un concepto que propone un filósofo de origen ecuatoriano, pero que desarrolló prácticamente todo su trabajo en México, que es Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría habla de algo que llama etos barroco. Probablemente algunos de ustedes han oído hablar de Max Weber o lo han leído. Max Weber es el primero en hablar de un etos. Un etos, según Max Weber, es el carácter o el modo de ser o el modo en que conduce la vida de una sociedad. Bolívar Echeverría y Max Weber se refiere a esto sobre todo para hablar de un etos protestante, que es un etos moderno. Él hace un estudio en el que dice que tuvieron que hacer ciertas adaptaciones culturales para que los individuos en Europa, específicamente en Alemania, aceptaran al trabajo como el centro de la vida, ¿no? En esta transición del mundo antiguo al moderno, en el que el trabajo, como diría Karl Marx, se constituye en la fuerza en parte de la civilización. ¿Cómo es que los seres humanos aceptaron que el trabajo podía ser lo principal en su vida? Él dice entonces que se desarrolla este etos y que la religión tuvo mucho que ver en eso, porque decía que la religión protestante, ¿no? Que ustedes saben que la religión católica encuentra en el trabajo una virtud, pero no es la única ni la más importante. Además de esa virtud está la virtud de orar, la virtud de contemplar la magnificencia de Dios, etc. En cambio, para los protestantes la actividad del trabajo sí se convierte en un punto central, ¿no? Y para ello dice Max Weber que lo que hicieron sobre todo los protestantes pietistas fue decir que había un número limitado de personas que iban a salvarse, ¿no? Que iban a pasar al paraíso, y que este número limitado se podía ver porque la gracia divina te favorecía uno en esta vida. ¿Y cuál era la forma de saberlo, que eras favorecido? Pues era porque tenías recursos materiales suficientes. Entonces, de algún modo era como decir, si tú trabajas tendrás esos recursos y sabrás que eres uno de los elegidos por Dios.
Lo que Bolívar Echeverría dice es que a lo largo de la historia ha habido distintos etos históricos y que no todos los etos han enfrentado al hecho capitalista, que el hecho capitalista es esto de que el valor es la reproducción del dinero para crear más dinero y eso para crear aún más dinero, ¿no? Lo que Bolívar Echeverría dice es las distintas sociedades han creado estrategias y etos, formas de conducir su vida distintas para responder a esto. No todos los etos se identifican con esto y lo aceptan. Él habla del etos barroco como un etos propio de la América colonial de estos siglos XVI y XVII y dice que lo que hace este etos barroco es de algún modo aceptar ese hecho, pero al mismo tiempo reconocerlo como inevitable, pero al mismo tiempo como inaceptable y ajeno. Y dice que el barroco fue una estrategia para ello porque barroco quiere decir piedra irregular y en el fondo todo lo que se habla como barroco son obras que se dice que el contenido es uno y la forma está transfigurada para hablar de otro contenido. Y esto me pareció como una forma, si ustedes quedan un poco compleja, pero también muy elocuente de entender cómo muchos devotos de la Santa Muerte pueden ver en esta imagen que para muchos de nosotros esta calavera es fea, ¿no? Alude a cuestiones como la violencia o como lo oscuro o como lo satánico, cómo ellos pueden entender y darle otras categorías como de un ser benigno, de un ser que ayuda, de un ser que da luz. Y me pareció que este etos barroco nos ayuda mucho porque habla justamente de esta sujeción del contenido por la forma, ¿no? La forma es una, pero el contenido es otro, por un lado. Y por otro, también alude a una cultura que le otorga valores y sentidos diferentes a los tradicionales, por esto ubicarse como estar en medio, en transición y aceptando que tiene mucho que ver, creo yo, con ciertos aspectos de la cultura nacional, ¿no? No rechazando de manera frontal algunas cosas, pero siempre creando artilugios para rebelarse o para no estar del todo de acuerdo. Entonces, bueno, básicamente esta es como la parte más, bueno, aquí traigo algunas citas de apoyo. Y bueno, ahora pasando a la parte un poco más empírica, cuando yo hice trabajo de campo, empecé a hacerlo ahí en el altar de la colonia Morelos, pero también me extendí a otros altares, sobre todo del oriente de la Ciudad de México y parte de quién señalaba por acá, y parte del Estado de México, ¿no? Estas delegaciones más del centro y del norte, como la de Luciano Carranza, la de Gustavo Madero, y toda esta parte de Chalco, bueno, también es de Iztapalapa, y toda esta parte de Chalco, de Chimalhuacán, de Ixtapaluca, del Estado de México, que es donde se encuentra el mayor número de altares a la Santa Muerte. Eso no quiere decir que en otras zonas de la ciudad no los haya, pero quizá ahí fue donde detecté que los había con mayor densidad y sobre todo que eran los altares públicos, ¿no? Porque bueno, altares como cualquier otro santo, altares privados, pues los hay en las casas, al interior de las casas. Incluso en la colonia Condesa hay un altar que es privado en el sentido de que está dentro de una casa, pero es público en el sentido de que hay una fecha específica en que el dueño lo abre, ¿no? Para las visitas, pero es una excepción. En cambio, en estas colonias eso se convierte más bien en algo mucho más frecuente, el hecho de que estén estos altares. Bueno, y aquí podemos ver la imagen del altar de la colonia Morelos, que es este altar de Tepito. Aquí es la imagen de la señora Queta, que es la guardiana del altar, que es la persona que decidió sacar la imagen a la calle por primera vez. Y en ese sentido, como les digo, bueno, también una antropóloga francesa en los años 70 se encuentra que entre los mixtecos circula una estampa con una calavera y una guadaña que ellos le rezan, ¿no? Pues también esto nos hablaría de los orígenes y cómo se preservó esta imagen. Si
si ustedes hablan con diversos comerciantes del mercado de Sonora, gracias, también les dirán que pues, sus abuelos ya vendían pequeñas imágenes de la Santa Muerte. ¿Y ella vive? Sí. ¿Sigue viviendo ella? Sí, todavía vive. Entonces, cuando doña Quieta, su tía, ella vivía en el centro histórico cuando era niña, y su tía Leonor era devota de una pequeña imagen de la Santa Muerte, su tía le hereda este culto, y ella vive con esta devoción, con esta imagen. Uno de sus hijos le regala una Santa Muerte de tamaño casi natural, como mayor que un ser humano, mide casi 2 metros, y que es justo la imagen que está en el altar. Bueno, este es el altar visto por fuera. Y aquí más o menos se ve la imagen de la Santa Muerte que tienen ahí. Y ella decide, ella vive en una vecindad, ¿no? En las vecindades ustedes saben que aún se conservan un poco la vida, el espacio público y privado, la frontera es menos clara. Ella tenía siempre su puerta abierta, pone la imagen dando hacia el patio central de la vecindad y descubre que mucha gente le empieza a llevar ofrendas a la calavera, ¿no? Bueno, a la Santa Muerte. Le llevan manzanas, le llevan dulces y le propone a su esposo construirle un altar como el altar de una Virgen de Guadalupe o cualquier otro santo en la calle de la propia vecindad, donde se ubica la vecindad, y lo saca, y es cuando empieza a organizar estos rosarios una vez al mes, todos los primeros días del mes. Seguramente habrían más de eso. Y para no invadir ese espacio, bueno, el espacio del rosario, ustedes pueden ver rápidamente la cantidad de gente que se congrega y algunos de las formas en que también se han apropiado esta imagen los fieles, ¿no? Como la tienen. Aquí hay algunos ejemplos de los altares, digamos, que les decía, más íntimos, ¿no? Esta imagen está en el negocio de refacciones de uno de los devotos. Esta otra, pues, está en el refrigerador, en la cocina de la familia. Aquí podemos ver cómo está la imagen en la camioneta, que en este caso es muy... me gusta mucho platicar de él y a continuación voy a hablar de eso porque, bueno, yo señalo que hay básicamente 3 como representaciones o sentidos que los devotos le dan a la Santa Muerte. Por un lado es una santa igualable y justiciera, un poco con esta noción medieval, ¿no? Por otro lado es un ser espiritual y protector, y por otra parte es un poco más consonancia con lo prehispánico, es una madre de todos los siglos, y en ese sentido es una santa también de las crisis, ¿no? De las crisis y de los momentos difíciles. Y bueno, esto lo pongo porque ahora lo explico mejor, pero nada más quería mostrarles las imágenes que se tienen ahí. Esta es una niña que visten de Santa Muerte el día 1 de noviembre, y estos son diferentes imágenes de devotos. Esta imagen un poco es para entender cómo se transmite el culto, que tiene que ver con un culto muy, ya creo que lo va a explicar con mayor detalle Adrián, pero tiene que ver con cómo en una familia se reproduce. Ustedes ven, bueno, todos los de esta familia no son los miembros de nuestra familia, y solo los que están en rojo no son devotos, todos los demás no son. Los que son hombres son los triángulos, los azules, los círculos azules las mujeres, y como pueden ver inicia un miembro de la familia y luego nos invitan los demás, eso le hacen los explicar de medio. Entonces, les decía, aquí es una de las oraciones que se rezan en el rosario, y justo ahí se puede ver como algunos elementos de cómo se representan a la Santa Muerte de los fieles, ¿no? Dice: no me insultes ni me juzgues, puesto que soy una obra más de tu Creador.
es de nuevo esta imagen más medieval de que la muerte obedece a Dios y no tiene esta potencia autónoma, ¿no? Yo soy el espíritu de luz que te lleva hacia Él cuando tu alma se desprende de tu cuerpo, tú tienes que rendir cuentas de su vida, de tu vida, que también ahí sería como la santa que justiciera, ¿no? Que te va a llevar a rendir cuentas a Dios. No soy un ser satánico, tampoco soy un ser diabólico, mucho menos me llevo un ser querido si no cumpliste lo prometido. Por esta cuestión que tanto se dice de que si tú le pides algo a la Santa Muerte y le prometes y no lo cumples, te va a llevar, ¿no? Que también es una noción muy extendida entre esta relación que guardan los creyentes con los santos. Pero el mito es que no te va a llevar a ti, sino se va a llevar a alguien de tu entorno. Sí, bueno, eso es algo que se dice, ¿no? Pero en realidad, si ustedes hacen como un análisis, la relación que tiene el creyente con la Santa Muerte es muy similar a la que cualquier creyente tendría con cualquier otro santo, ¿no? Sobre todo es una santa a la que se le castiga, a la que se le promete, a la que se le habla dulcemente, con la que se negocia. Y creo que justamente esta posibilidad de diálogo directo con un ser espiritual que no está mediado por una jerarquía, que creo que también Adrián va a hablar de eso, es un elemento importante para entender por qué puede tener tanto éxito un culto de este tipo, ¿no? Esta posibilidad de trato y de negociación directa y no con la jerarquía. Y bueno, dice, yo te puedo ayudar porque soy un ángel que nuestro Padre creó, yo soy la niña que te mira, mis brazos que te cargan, mis manos que te consuelan, mi manto que te cubre y resguarda, mi sombra que te cuida, mis pies que te guían, mi guadaña que te defiende. Esto es interesante porque es una resignificación de lo que la guadaña es tradicionalmente, ¿no? La guadaña es para cortar vidas. Ellos ponen aquí es mi guadaña que te defiende, mi mundo en el que vives, mi aliento al aire que respiras, mi balanza que juzga con justicia. Esto también tiene que ver con la cuestión de la santa igualadora, que lo mismo se lleva, como ellos dicen, a ricos y a pobres, a jóvenes y a viejos. Y creo que hace mucho sentido en una sociedad que es tan inequitativa ser o adorar o ser aliado de un ser que no discrimina, ¿no? Y que en ese sentido iguala socialmente. Aquí dice, creo en ti porque eres justo y no discriminas, no es lo mismo te llevas a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre. Esto es una de las jaculatorias de los rezos que se rezan en el Rosario de Tepito y que generalmente se reproduce en otros. El Rosario de Tepito es el ritual paradigmático que ha servido a otros rosarios. Esto, específicamente hay varios rezos que no sé quién sea la persona que los escribió porque se han impreso y se han transmitido, pero específicamente la anterior, no esta sino la anterior, la escribió uno de los devotos que entonces rezaba el rosario, su nombre es Jesse, ¿no? Es uno de los fieles. Y bueno, aquí hay otras representaciones de cómo la gente viste. Este es otro altar de mesa. Este es un acercamiento a la imagen de Tepito. Este es otro altar que también se encuentra en Tepito. Y bueno, aquí dice no temas a donde vayas, que vas a morir donde debes, que está en la parte superior de esta imagen, que está en el mercado, que está en la villa de Guadalupe. Y bueno, también, como decía, es un ser espiritual y protector y es igualador porque esta imagen que les mostraba de la camioneta es la imagen de un comerciante de bicicletas, que alguna vez le robaron la mercancía y entonces colocó la imagen de la Santa Muerte porque él dice que los ladrones también son fieles de la Santa Muerte, ¿no? Entonces que si veían eso no le iban a robar la mercancía. Y yo le preguntaba por esta contradicción o por esta ambigüedad, ¿cómo es que un mismo santo cuida a ladrones y a gente, digamos, trabajadora como usted, ¿no? Y me decía, bueno, es que el ser ladrón también es un trabajo, ¿no? La situación económica en el país está muy mal y ellos también están buscando ganarse la vida. Y me parece, cuando hablaba de letos barroco me refiero a esto, ¿no? A cómo un mismo símbolo tiene esta ambigüedad. También para que un alcohólico o un drogadicto se encomiende a esta imagen para terminar con estos vicios, como ellos le llaman, ¿no? Para darles fortaleza, para lidiar con esta condición, pero al mismo
mismo tiempo le ofrecen mota y es un poquito borracha, ¿no? Según dicen muchos fieles. Entonces también este carácter flexible, ¿no? Habla mucho de por qué esta santa puede tener mucho sentido para sus fieles. Y por otra parte, bueno, como les decía, es una santa muy cotidiana, ¿no? Que más que grandes milagros resuelve como muchas situaciones críticas de la vida. Y es como esta madre de las crisis, ¿no? Y para terminar, para que también Adrián pueda exponer parte de lo que le ha investigado en su tesis de licenciatura y ahora en su tesis de maestría, simplemente me gustaría hablar de que, bueno, como en todo culto hay una serie de representaciones y de creencias comunes, pero también hay dentro de esa colectividad algo que un antropólogo llama, que estudia la religión, que se llama Raymond Hill, habla ajustes personales, ¿no? Y cómo también hay una estructura de personalidad y una cultura propia de cada individuo, ¿no? Tenemos una cultura común, pero también hay subculturas, digamos. Y cómo a partir de esas estructuras y de esas necesidades personales o de esos contextos familiares o individuales, uno también hace interpretaciones de estos símbolos. En el caso de la Santa Muerte, por ejemplo, se le representa mucho con el búho, ¿no? Con un búho a sus pies. Y mientras que algunos sí dicen, bueno, el búho es la sabiduría, porque la muerte es sabia, etcétera, ¿no? Cuando hablaba con un taxista, porque también hay muchos fieles que son taxistas, le preguntaba qué era para él el búho y me decía, pues el búho es un ser de la noche y nos protege a todos los que nos dedicamos a alguna actividad nocturna, ¿no? A las prostitutas, a mí que soy taxista y trabajo de noche, a los comerciantes de los puestos de comida que tienen sus puestos de noche, a las personas, los policías que vivimos bajo este riesgo. Y un poco una de las conclusiones generales de la tesis, de la investigación que yo realicé, fue que justamente esta cuestión de la vulnerabilidad era algo común a todos los creyentes, ¿no? Vulnerabilidades muy particulares sociales que tenían que ver con lo transitorio, con lo inestable, con las crisis, ¿no? Los migrantes, hay muchos migrantes, los informales. Si ustedes van a un rosario van a ver muchos elementos de informalidad en cómo se hace este evento del rosario, porque la gente pone sus altares en la calle, los altares parecen como pequeños puestos ambulantes, ¿no? Ponen su imagen, ponen ofrendas. Entonces, como mucho también es una santa que tiene que ver con los riesgos, con la informalidad, y que no necesariamente, como digamos desde el periodismo se ha dicho, es una santa que tiene que ver con lo criminal, ¿no? Es un fenómeno como más complejo, porque así como, digamos, esta imagen se dio a conocer porque cuando se capturan Mocha Orejas tenía una imagen enorme de la Santa Muerte y se dijo que era una santa de los criminales. Bueno, los arellanos eran devotísimos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, me parece que es importante entender este fenómeno, la complejidad de lo que una muerte santificada puede representar en una cultura como la nuestra, sobre todo para alejarnos del estigma y del morbo, ¿no? Y ver como los antropólogos intentamos hacer el sentido y el discurso que los propios practicantes de esta fe tienen respecto a la imagen. Y me gustaría concluir con esto para también darle la palabra a Adrián, que él les va a hablar de elementos. Sí, perdón. En tu trabajo hablas de que en el espiritualismo trinitario mariano se hace culto a la muerte y eso es falso. Hay el espiritismo, el espiritualista y el espíritu, y cada uno son distintos, pero el espiritualismo trinitario mariano tiene cero culto a la muerte. Al contrario, si alguien que lo practica lo ve, te puede denunciar, está escrito y está publicado.
Entonces, quien sí lo practica son los espíritas, ¿sí? Y espiritualistas, pero los espíritas pero los espiritualistas no, y mucho menos Mariano Trinitario. Bueno, y mi comentario personal, independientemente de que tiene otra exposición, es que una cosa es el culto, que es lo que nos expone, pero ya se convirtió esto además en religión, porque hay sacerdotes, hay brujas que se llaman de la Santa Muerte, y ellas mismas difunden que tienen una escuela donde se preparan, dan adivinaciones, dan horóscopos, hacen trabajos para matar gente, para que sean contratados en ciertos trabajos, para atar amores, y cobran por esos servicios. Hay matrimonios que se hacen con un sacerdote de la Santa Muerte, hay bautizos de un sacerdote que se dice la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Ya se pagan diezmos, pues ya no solamente es la fe y el ritual, ya es más allá de eso, ya es toda una organización social, una institución religiosa que ha trascendido a la fe y al ritual. Desde el punto de vista de la antropología social, ¿cómo puede afectar este culto a la Santa Muerte a la sociedad que no es parte del culto? No sé si contesto de una vez o yo preferiría que... yo anoto ahorita sus comentarios al final. Sí, vamos a... Sí, Adrián, te voy a pedir un favor, viendo que hay muchas preguntas, lo más concreto, porque a las 6 nos corren y a las 6 se termina esto. Voy a entrar así. Ahorita les recomiendo también a los demás, para que sea esto ágil, no interrumpir al ponente. Si tienen preguntas, observaciones, apúntenlas. Acuérdense, vamos a hacer ejercicios de ser un poquito más estructurados, ¿no? Entonces vamos a dejar que la gente dé su conferencia fluida. No son ocurrencias. Sí. Bueno, lo que se extrae es que yo tengo una presentación en otro programa que no es PowerPoint, pero a ver si lo agarra aquí esta cosa. Yo voy a enfocarme en puntos muy básicos de lo que yo investigué. Yo les comento, mi tesis de licenciatura, yo soy sociólogo de licenciatura y actualmente estoy haciendo la maestría en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. En la tesis de licenciatura, que tiene como título Culto y Espacios de Devoción a la Santa Muerte, lo que yo llegué hice una comparación entre dos lugares de devoción, que es aquí la que sacó Perla, que es la iglesia, bueno, el santuario de Tepito, y la Iglesia Internacional de la Santa Muerte, que está en Tuxtlan, Estado de México, porque me pareció una de las más representativas, ya que la efigie mide 22 metros. Esa fue construida en 2008, cuando apenas empezaba a haber ya más estudios sobre la Santa Muerte. También he de comentar que cuando yo inicio esta investigación casi no había
publicaciones formales, o sea, desde la propia antropología, sociología, bueno, académicas, sí ya había libros o hay libros, ¿no?, que uno puede encontrar en el mercado de Sonora, de esos que dicen que la Biblia negra de la Santa Muerte y la Santa Muerte. Hay que tener cuidado bien de dónde tenemos esas fuentes, porque luego nos llevan interpretaciones un poco, digamos así, estigmatizadoras, ¿no?, como algunas que acabo así como de escuchar. Hay otras que también hay que, por eso es importante y es relevante acercarse a este fenómeno desde la visión un poco más, bueno, yo en este caso sociológica o antropológica, o también desde otras ciencias, no me interesa. Aquí ya dentro de las tesis que yo encontré, o de los trabajos académicos más serios que encontré, bueno, pues está uno de Cátedra Perdión, que es uno de los clásicos de los primeros libros, ¿no? Otro pues fue la tesis de Perla, y actualmente pues ya se está trabajando desde otros puntos de vista. A lo que yo, bueno, si te tiempo para eso. Yo lo que hice, o lo que les traigo ahora, es más bien presentar formas estructurales que yo veo en el culto de la Santa Muerte. Con formas estructurales me refiero a que cuando yo empiezo a visitar diferentes lugares del culto de la Santa Muerte, me encuentro con que no es un culto que parece tan disperso, sino que dentro de esa dispersión o dentro de esa diversidad de prácticas que se dan dentro del culto, hay formas que se asimilan, o que dentro de, es decir, lo que pasa aquí en Tultitlán también puede pasar en Tepito, como pasa en otros altares. ¿A qué me refiero? Yo por lo menos encontré tres cosas. Una es cómo personifica la imagen de la Santa Muerte, ¿no?, que por ejemplo ustedes ya veíamos con las fotos de Perla, cómo esta imagen le ponen vestidos, le ponen color, le ponen vestidos dependiendo la época, lo que se le está pidiendo, le ponen nombres, ¿no? Esta es una de las estructuras. Otra de las estructuras es lo que le regalan, los objetos que le dan a la Santa Muerte, que ellos incluso le llaman dones, y que pues no están muy alejados de lo que puede ser ese intercambio, ¿no? Que ya, por ejemplo, hay trabajos clásicos sobre el ensayo del don, por ejemplo, de Marcel Mauss, ¿no?, que él habla de lo que es como el intercambio. Hay otros también como el espíritu del don de Goldberg, etcétera, que desde ellos mismos, incluso no creo que sepan esta visión, pero ellos mismos le hablan a esos regalos, le dicen dones, y eso se da en Tultitlán, se da en Tepito, y también se dan en otros altares estos regalos, pero que ojo, no son cualquier regalo, porque bueno, a todos los santos pues se le da se le pone una veladora, pero hay cosas que caracterizan el culto. Eso es lo que yo empecé a ver también. Otra de las estructuras es cómo se acercan al culto y quiénes se acercan al culto. Esas son básicamente las tres estructuras que yo encontré, pero que quiero ver si ya vieron. Creo que no lo va a ver. Sí, no, pues creo que no lo va a ver porque es una computadora un poco. Lo que pasa es que este es un programa. Ya lo va a ver. ¿Quieres darle cancelar? No. ¿Le puedo cancelar esto? Sí, eso no. Bueno, ahorita que habla esto, es son como más dinámicas, por eso las escogí. Entonces decía, son estas básicamente estas tres estructuras que yo encuentro, y que, bueno, de entrada esa foto que se ve ahí atrás, ese que está con los brazos abiertos, es la efigie de 22 metros que está en el Estado de México. Y ahora mi trabajo de tesis actual, que estoy trabajando ya sobre ese altar, porque Tepito ha sido uno de los lugares más trabajados, de los que más se ha abordado, y ahora yo estoy trabajando en este lugar porque en este altar se dan otras prácticas que me parecen interesantes y que ahorita les voy a comentar. Y como yo estoy trabajando ahorita en el culto cómo se da en la prisión, por medio de la madrina de este altar, ella entra a dar misas a las prisiones, y es por eso que yo estoy actualmente trabajando con ella. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, ese culto de la Santa Muerte ya lo mencionó aquí, pero era más compleja. Yo nada más lo que digo, pues es un sistema de creencias que se puede decir popular, ¿no?
que tiene como referente sagrado la imagen conocida como la Santa Muerte, Niña Blanca, Señora de la Guadaña, Madalena, entre muchas otras denominaciones, ¿no? Esta es de manera simple lo que puede ser. Hay tres que vamos a considerar, que son el auge, las estructuras y las perspectivas. Esta perla ya nos aclaró más sobre cómo empezó a darse este auge del culto de la Santa Muerte. Cuando yo hablo del auge, me refiero a dos etapas que yo más o menos enmarco, que es la etapa clandestina, una etapa donde no se daban devociones públicas, era más un poco oculto, más altares caseros, más relacionado incluso ya a trabajo de brujería, etcétera. Y luego la etapa pública, que es después del año 2001 a la actualidad, donde ya se dan la devoción de manera pública, los medios de comunicación incluso empiezan a relacionar este culto con el mal, etcétera. La Iglesia Católica incluso lo toma como una idolatría, lo declara así, etcétera, ¿no? Entonces, pero la característica es que ya se abre al público el culto y se empiezan a dar lugares de devoción, formas de devoción públicas, ¿no? Algo que hay que entender es que estructuralmente la autenticidad del culto está basada en su heterogeneidad de prácticas. Pero, ¿a qué me refiero con heterogeneidad de prácticas? Que no es lo mismo lo que hacen en Tepito, a pesar de que es la misma imagen, que lo que hacen en Tultitlán o lo que pueden hacer en otros altares. ¿Por qué? Porque si bien sí, Tepito fue un prototipo de cómo resalta la Santa Muerte, en otros lugares se han adaptado, se han creado formas diferentes de hacerle devoción a la Santa Muerte. Y es esa diversidad de prácticas lo que le da su consistencia o su originalidad al culto, por así decirlo. Como les comentaba, los dones. Esta es una de los regalos que le dan a la Santa Muerte. Ustedes vieron las fotos de Perla, y bueno, esta es una foto muy pequeña, pero si ustedes van, por ejemplo, a Tepito, la gente hace sus mini altares. Mañana, de hecho, es el día del Rosario de la Santa Muerte aquí en Tepito. Hacen sus mini altares, ponen sus imágenes y las traen vestidas de diferentes formas. Es muy curioso porque, por ejemplo, para febrero, por ejemplo, hay muchas Santas Muertes vestidas de rojo, lo que quiere decir que por el Día del Amor, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos las visten de brujas, las disfrazan, las Santas Muertes. El día de septiembre las visten como mexicanas, ¿no? O sea, sí hay como un imaginario que se va cruzando de cómo es esto de lo que yo hablo, de cómo personifican a la imagen, ¿no? Y incluso hay unos que, por ejemplo, la visten de novia pues, porque se quieren casar, porque les ofrecen el milagro de casarse, ¿no? O sea, no es tampoco así, que digamos que no nada más es para la maldad, o sea, sí, no, o sea, también ya está lo que sí sirve para la maldad, y hay gente que lucra con el culto también, porque como por todas las religiones, pues hay lucro, ¿no? Entonces, también aquí, ¿no? El culto de la Santa Muerte se abre para eso, para hacer negocio y también para la fe, ¿no? Entonces, para lo que voy es que eso regalo, esa forma de vestirla, esa forma de tenerla, es también al mismo tiempo un regalo. O sea, no nada más la visten porque la quieren vestir de rojo porque hoy es el 14 de febrero y pues es el mes del amor, no. O sea, también ese vestido implica una vivencia, un milagro que ella les hizo a los devotos. Entonces, vestirla o darle un vestido a la Santa Muerte es por un milagro también. No nada más es porque la quiero vestir o porque la viste la gente, sino porque como forma de compensación al milagro que me hizo, pues la visto. O hay otros que intercambian, no hacen sus mandas como lo hacen en otras religiones. Ojo, también hay que destacar que los santamuerteros no son nada más santamuerteros como tal, ellos se sienten católicos, se asumen católicos, ¿no? La gente que está en el culto se asume católica, pero no practicante como tal, así de que va a la iglesia. Dicen que se sienten un poco excluidos de esa institución porque, pues, así como son ellos, pues no los aceptan como tal. Y la Santa Muerte, como tiene este discurso de igualdad, este discurso de tolerancia, sí los acepta como tal, independientemente a lo que se dediquen. Y es por eso que también ha tenido un auge muy importante en este sentido la Santa Muerte.
pero se asumen católicos, porque para rezarle a la Santa Muerte le piden permiso a Dios primero, ¿no? Le piden permiso a Dios católico y después ya le rezan a la Santa Muerte. Eso es algo que hay que tener muy claro, no es que se separen de la Iglesia Católica, incluso es como se sienten parte de esa Iglesia Católica, ¿no? Y a lo que iba es estos regalos entonces le pueden dar cualquier tipo de regalo, desde las manzanas, que es lo más común, dulces, les dan collares que ellos mismos hacen, les dan hay unos que sí le riegan el mezcal, cuando va pasando le riegan el mezcal, un spray que hay de la Santa Muerte que es como para tener prosperidad, hay otros que la humean con marihuana, ¿no? Porque dicen que a ella les gusta, como a ellos también les gusta, pero es su forma de darle, pero no nada más es ese regalo, o sea, ¿qué es lo que significa ese regalo? Es nada más bien una pregunta, no es tanto como están dándole marihuana, ay, es que son malos, vean cómo sí está la marihuana, no, ¿qué es lo que representa para ellos darle esa marihuana? ¿No? Esa es como la pregunta que uno debe hacerse, no tanto que hay que deshumanizar nada más por eso, pero que también es característica de este santo, pues, o sea, yo a la Virgen de Guadalupe, a menos que no sé, ahora ya está, uno puede hacer tantas cosas que pues sí la puedo unir de marihuana, no sé para qué significa, pero se vería como algo muy malo, ¿no? Pero a la Santa Muerte no. A la Santa Muerte le gusta la marihuana, digo, más bien a ellos también, ¿no? Pero es parte de esto lo que hablo, o sea, esto es como estructural en el culto, o sea, se le dan regalos y lo que hay que ver es también por qué le están dando esos regalos y qué tipo de regalos le están dando a ella y a partir de que eso es ahora de lo que yo estoy hablando más en esta investigación. ¿Cómo la personifican? Hay gente que la ve como femenina, sí, pero hay unos que la ven como su madre, hay otros que la ven como su madrina, hay otros que la ven como una niña, hay otros que la nombran de acuerdo a una persona que quisieron. Me tocó estar trabajando con una señora que se dedica a trabajar con la Santa Muerte, a hacer trabajos de limpias, etcétera, y tiene su altar en su casa así, con una cantidad de santas muertes muy, como fácil tiene como 40 santas muertes de distintos tamaños, y a cada una le tiene un nombre y le tiene como un cargo, le tiene una función, ¿no? O sea, es darle personalidad a su Santa Muerte, no nada más es ver la imagen como tal, como se vean muy santos, sino que aquí la personifican como que tienen más cercanía con esta imagen, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con personificación de la imagen. Y bueno, pues lo que yo les decía de cómo se acercan al culto a la Santa Muerte, pues bueno, yo encontré 3 formas. A ver si me puse aquí como una escalita. Encontré 3 formas. Encontré que se acercan al culto a la Santa Muerte por legado, ¿no? Esto que ya mencionaba Perla en su cronograma familiar. O sea, la gente ya creció con el culto y la hereda y se la transmite a sus familiares. Ya depende de quién lo tome y quién no lo tome en la familia, ¿no? Esta es por una forma de acercarte al culto, es por legado, porque mi familia ya estuvo. ¿Cómo lo hacen con otros tipos de religiones, no? O sea, no es específico de la Santa Muerte. Otra es por identidad. La gente se siente identificada con esta imagen por la función que ejerce y por lo que cumple, ¿no? En unas entrevistas que yo realicé en el trabajo de campus, pues me decían, pues mira, ella es mala, yo soy malo, yo me dedico a esto y ella me protege. Y por lo tanto, pues yo por eso vengo a creer en ella, pero no tiene mucho, tiene 2 años que la conocí, unos la conocieron en la prisión, de acuerdo a lo que ellos vivan, es como se sienten identificados a este culto y es por eso que tienen un auge y es como se acercan al culto. Y la otra forma de acercarse al culto, pues es por azar, o sea que una persona llega y te dice, mira, ¿sabes qué? Esta santa es muy milagrosa, pues pídele, ¿no? Y pues ya, de acuerdo a la eficacia o de acuerdo a las circunstancias, pues les fue eficaz y es como la gente empieza a meterse, a involucrarse en esto del culto, porque luego no nada más es pues, hablar de culto, sino volverse practicante del culto, o sea, saber cómo le sale, qué hacer, cómo verla, ¿no? O sea, no nada más es estar ahí en el rosario, pues ustedes pueden ir mañana al rosario y pues ver
todo muy extraño. Pues para hacerse de culto hay que estar en el culto y conocer sus prácticas, pero hay una cantidad de versiones aún, y por eso no puedo decir que esté institucionalizada como tal, porque ha habido intentos de institucionalizarla, sí, eso sí ha habido intentos. El más famoso y renombrante caso es el de David Romo Guillén, un sujeto que quiso institucionalizar y tener el dominio del culto, pero que la gente incluso de la Santa Muerte no lo reconoce ni siquiera como un líder de la Santa Muerte, ¿no? Porque él hizo otra versión, jugó con la imagen y quiso tener poder, y entonces por lo tanto ni siquiera por los devotos de la Santa Muerte no es reconocido como tal. Pero ese es uno de los que los medios de comunicación asocian y la Iglesia Católica asocia de que es uno de los líderes que ahora está en la prisión y que vean como si es de delincuentes, ¿no? O sea, cumplen con el discurso de sistematizar la imagen. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas que hay que ver ahora? Porque bueno, ya se han hecho estudios de la Santa Muerte y como que siempre se dice lo mismo y ahora hay que como que buscar otras respuestas, ¿no? Por ejemplo, se habla del culto como una respuesta a la precariedad social. Pues sí, ¿no? Pero porque también hay otras imágenes que pueden responder a esta precariedad social, no nada más la Santa Muerte, ¿no? Entonces hay que ver bien, como, bueno, si está esa verdad, pues, ¿cómo es que se está dando esa respuesta entre la precariedad social y el culto a la Santa Muerte? Porque, ojo, no todos los que viven en Tepito son devotos de la Santa Muerte, ni los que no viven tampoco, ¿no? O sea, hay que ver quiénes realmente se están acercando y por qué a la Santa Muerte. En la prisión, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en prisiones, es muy chistoso. Yo pensaba que me iba a encontrar con muchos devotos de la Santa Muerte y no. O sea, a eso uno investiga, ¿no? Por eso se dan las investigaciones, porque me di cuenta que son un porcentaje pequeño los que, bueno, estoy trabajando en una prisión en Hidalgo, que es donde tiene acceso a la Madrina. No puedo ampliarme a muchas prisiones porque pues nunca acabaría la investigación, pero en la prisión que estoy trabajando, por lo menos ahí son pocos los de la Santa Muerte, pero dentro de esos pocos no son cualquier preso los que están creyendo, son los que necesitan más protección. Por ejemplo, son los que se encargan, los que están a cargo de los otros presos, entre ellos mismos son los líderes de los presos los que están en ese culto. O sea, sí son pocos, pero no cualquier preso, ¿no? Entonces, eso habla de que no todos los que están involucrados en esas, pues digámoslo así, ¿no? En esa cultura de la violencia, son de la Santa Muerte, no es nada unicausal, ¿no? Porque hay veces que se quieren tener así, pero no, o sea, no es unicausal. Como una clase simbólico, o sea, como una respuesta a este culto, ¿qué es, no? O sea, ¿qué puede significar en este contexto que estamos viviendo ahora? Una violencia, pues no nada más que se ve en los medios, sino una violencia que, bueno, se llama la violencia estructural, que es la que se va originando dentro de las estructuras, que va generando, pues, desempleo, va generando una poca credibilidad ya en las instituciones, tanto gubernamentales como en las grandes instituciones religiosas, ¿no? Que como la gente, por lo menos en el culto de la Santa Muerte, yo por eso lo relaciono, porque la gente no se siente parte de la Iglesia Católica, sí se sienten católicos, pero no practican la religión, o sea, ellos como que están defraudados de esa institución y por eso es que no se acercan, ¿no? Como que van buscando otros anclajes, no precisamente la Iglesia Católica. Hay una ambigüedad de la imagen, porque como puede ser buena, pues también puede ser mala. O sea, también está ese lado, no hay por qué ocultarlo, al contrario, también está. O sea, hoy también la Santa Muerte también puede servir para hacer trabajo de maldad, ¿no? Porque también representa eso. O sea, pero hay gente que lo hace, hay gente que ni siquiera tiene la más mínima idea de ese sentido de la Santa Muerte. Para ellos también representa esperanza, luz. En la prisión, por ejemplo, ahora lo que me están contando es que ellos ven en ella como la posibilidad de salir, ¿no? O sea, se regresan tanto porque quieren su libertad, que es mucho de lo que hablamos presos, ¿no? Pero no todos lo trabajan para hacer maldad. Hay unos que se tatúan incluso por protección dentro de las prisiones, por la circunstancia que está ahí, ¿no? O sea, es como más bien protectora. Pero hay gente que sí lucra con ella y dice, pues yo te voy a hacer un trabajo, y la que es muy poderosa, préndete una veladora de la Santa Muerte Negra, que es la que protege, etcétera, ¿no? Y con esta te voy a hacer un trabajo. O sea, sí existe también esa versión, pero hay que ver desde dónde lo estamos como viendo y qué es lo que queremos entender del culto. Las formas nuevas de religión y los
correctos sociales. ¿Qué es este culto entonces? O sea, ¿cómo lo podemos definir? Esa es una de las preguntas que actualmente me sigo haciendo y que, bueno, estoy buscando, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender como una religión, como ya lo comentaban aquí en la pregunta? Pero yo digo que todavía no puede ser una religión así como, bueno, ya ahorita ya lo meto así como la discusión, ¿cómo podríamos entonces denominarle a estos cultos? Porque bueno, este es uno, ¿no? La Santa Muerte, pero ya está, por ejemplo, el Valverde, o hace poco vi que salió un asario, el de los ¿cómo se llaman los que celebran los de Cristo, los legionarios de Cristo, un santo que se llama Nazario, está Malverde, o sea, hay como estos santitos que no sé cómo aún nombrarlos desde las ciencias sociales, pero que estoy en esto, bueno, yo es lo que estoy trabajando con que cómo crear un cierto tipo de análisis sobre estos cultos, porque bueno, este es un ejemplo nada más, ¿no? Y bueno, por ahí yo lo dejo para que se abra a la discusión y preguntas, ¿no? Y bueno, que también Erika se nos comente algunas cosas, porque ya no veo como así, y pues bueno, pues muchas gracias y espero que se haya gustado.